Imperdible nota a César Biondini donde habló de todo, repartió leña a los liberales, a la CGT y opinó sobre otros referentes nacionalistas. Buena parte de la conducción de la CGT tiene que dar un paso al costado o le tienen que hacer dar un paso al costado. Como ente abandonó a los trabajadores, abandonó la lucha y hoy por hoy parece que se están dedicando a ver cuándo cambian en qué mes cambian el auto, qué casa nueva se van a comprar. Realmente siento mucha vergüenza por la CGT. Los recortes que se están haciendo son a costa justamente del pago de la deuda externa. Hay que destruir la matriz de la usura, no se puede seguir sosteniendo estos pagos usurarios. A mí lo que me preocupa de algunos referentes es cuando te dicen, no, hay que dejarlo gobernar, hay que dar tiempo. Yo me acuerdo que eso lo decían con Macri y así no fue. Cada mes que avanza Milei es un mes donde la Argentina pierde muchísimo. Por eso impulso, digo, la solución institucional es el juicio político, digan lo que digan. César, ¿cómo vemos la Argentina hoy día? ¿Cuántas noticias, ¿no? En las últimas horas, pero bueno, haceme un resumen en principio de cómo ves estos 8 o 9 meses de Milei. No, veo 8 o 9 meses que realmente han parecido 8 o 9 años en cuanto a los desastres. La verdad que veo una Argentina muy conflictiva, una Argentina que no venía bien, pero que Milei profundizó una grave crisis económica, social, política, y que aparte ahora, bueno, como vos mencionás, en las últimas horas ha profundizado un plan donde por un lado ha atacado a las universidades públicas. Esto es trágico para todo el país, incluso hoy estuvo atacando a la mañana al rector de la Universidad Nacional de Rosario, lo cual también me parece un despropósito. Aparte, el hombre ayer enfrentó un reportaje muy agresivo en La Nación Más, lo vi en vivo, y la verdad que me pareció ejemplar la actitud del rector frente a lo que le decían, y hoy Milei profundizó el ataque. Ahora nos enteramos también que está atacando a la salud pública, quiere destruir los hospitales nacionales, entregárselos a las provincias o privatizarlos o cerrarlos, en definitiva. En fin, aumentó la pobreza, aumentó el desempleo, cayó la producción, los jubilados están en niveles de indigencia, sigue que y ahora son casi 7 de cada 10 chicos que no pueden comer. En fin, la verdad es que si esta era la solución que venían a plantear los liberales, realmente es una tragedia, realmente insisto, no hay forma de definir y trato de ser muy educado, trato de no salirme a veces de las palabras, porque a veces uno se indigna. Yo la verdad que se estaba muy indignado con los discursos que escuché en el Congreso, gente que se formó en la educación pública, criticando la educación pública, gente que cobra casi 8 millones de pesos, hablando y rasgándose las vestiduras sobre la indigencia, sobre la pobreza, el nivel de caradurismo que está manejando todo este aparato que tenemos ahora libertario en el poder, realmente es indignante. ¿Qué pasa con los diputados? ¿Por qué no se avanza con el juicio político? Entiendo que las condiciones están dadas, ¿no? Como para poder avanzar. ¿Y qué pasa con la CGT, según tu perspectiva? Mira, el juicio político, ¿por qué no se promueve? Creo que lo que vimos ayer fue una muestra. O sea, evidentemente hay sectores, incluso que se autodenominan opositores, que en realidad están todo el tiempo operando a favor de Milei y que han bloqueado el juicio político. El juicio político ya tendría que haber sucedido, y como bien decís, están dadas todas las condiciones objetivas y subjetivas para hacerlo. Por el lado objetivo, realmente ha habido medidas que son lisa y llanamente traición a la patria, entrega de la causa de Malvinas, lo que ha hecho con los jubilados, las universidades públicas, la salud pública, las obras públicas, en fin, mira, es innumerable la cantidad, lo que ha atacado a la ciencia nacional, cómo ha destruido los proyectos más avanzados del país a nivel satelital, nuclear, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo que sí es un Congreso que realmente está entregado, está comprado. Yo quiero ser claro, yo ya lo dije, antes el Congreso era la casa de los representantes del pueblo, hoy el Congreso lamentablemente es el aguantadero de los ensobrados del régimen, porque realmente no tengo otra forma de definirlo. No puede ser que el Congreso todas las semanas esté votando en contra de la gente, porque es lo que está sucediendo. Y con respecto al tema de la CGT, sinceramente creo que está gobernada, está conducida por un grupo de gente que ya tiene su vida hecha, que vive dentro de countries, que no ve la realidad, que se ha enriquecido a costa de negociados en las últimas décadas. Sinceramente, salvo honrosas excepciones, que siempre las hay, no quiero generalizar, pero buena parte de la conducción de la CGT tiene que dar un paso al costado, o le tienen que hacer dar un paso al costado,
porque incluso el capítulo de la reforma laboral que han aprobado es un capítulo de los más nefastos en los últimos 40 años, es la conculcación de derechos laborales básicos. Lo que está ocurriendo en el Hospital Garrahan solamente debería ser motivo para que se mueva la CGT, lo que está ocurriendo con las universidades, pero la CGT, digamos, como ente, abandonó a los trabajadores, abandonó la lucha, y hoy por hoy parece que se están dedicando a ver cuándo cambian en qué mes cambian el auto, qué casa nueva se van a comprar. Realmente siento mucha vergüenza por la CGT, por lo que fue una institución gloriosa, y por lo que es hoy, que es básicamente una especie de sello de goma que vive de glorias pasadas. Bien. ¿Cuáles son las propuestas del Frente Patriótico para poder transformar esta realidad? Mira, desde el Frente, nosotros, el Frente Patriota, nosotros lo que estamos planteando básicamente hay soluciones de raíz. Como yo digo, lamentablemente las soluciones que nosotros podíamos plantear el año pasado cambiaron, porque cambió el gobierno. O sea, y en la medida que avanza mi ley, digo esto lo aclaro como contexto, son cada vez más las medidas de restauración que hay que adoptar, más que las medidas de solución, porque estábamos en una situación en diciembre del 2023, hoy la situación es otra y probablemente en diciembre del 2024 sea otra. Lo primero que hay que tener claro es que la Argentina, con este gobierno, yo lo llamo régimen, porque para mí no es legítimo en el ejercicio, con esta gente que está en el poder, o con los que vengan, la Argentina va a tener que entrar en default. La Argentina no puede seguir pagando la deuda externa a costa de sacrificar a nuestra población. El superávit primario, el superávit fiscal, los recortes que se están haciendo son a costa justamente del pago de la deuda externa. Para que la gente se dé una idea, el oyente se dé una idea, el viernes pasado Caputo giró 1.500 millones de dólares a un banco de Nueva York para pagar intereses de deuda. Esos 1.500 millones de dólares, por ejemplo, servirían solamente, si los aplicásemos a la educación, para pagar 87 años del sostenimiento de las universidades públicas nacionales de todo el país sin ningún tipo de problema. Entonces, hay que destruir la matriz de la usura, no se puede seguir sosteniendo estos pagos usurarios, hay que reestructurar la deuda, hay que reestructurar los pagos, suspenderlos por 2 o 3 años. Esto ya se hizo en el 2004, quiero que la gente lo recuerde, no es una medida innovadora en cuanto a que no se practicó, se puso en práctica en este mismo siglo. Por supuesto hay que reactivar toda la matriz productiva y por supuesto para iniciar eso hay que reactivar la obra pública. Justamente la destrucción de la obra pública y esta paralización que aplicó Milei ha sido lo que ha destruido todas las pymes, porque vos fíjate que en estos 8 o 9 meses han cerrado más de 60.000 pymes en todo el país, o están al borde de la quiebra, justamente porque era el último bastión que quedaba la obra pública. Obviamente una obra pública sin corrupción, no hay dudas, pero obra pública al fin, obra que se ejecuta con trabajo, con empleo genuino, con producción genuina. Y una de las cuestiones que nosotros insistimos mucho, a contramano de lo que plantea Milei, es que hay que invertir por lo menos el 10% del PBI en ciencia y en educación. ¿Por qué? Porque justamente esa es la salida para los chicos. Pero antes que eso incluso, o paralelo a eso incluso, hay que solucionar el tema de la alimentación de la población y de nuestros jubilados. Es decir, tenemos que terminar con todo el tema de la especulación. Incluso hay que quitarle el IVA, que esto es una propuesta que nosotros ya le hicimos, quitar el IVA a los productos de la canasta básica, a la leche, a la carne, a la harina. O sea, la producción tiene que reactivarse, la gente tiene que tener en su mesa comida. Hoy la gente no tiene comida, ni hablemos de los remedios. Se discute mucho el tema de por qué los remedios son caros. Bueno, porque justamente hay una gran tasa impositiva sobre los mismos, y también hay que decirlo, los laboratorios con el tema de los packaging y todos esos versos que le ponen a los remedios que no tienen nada que ver con el medicamento en sí, y con las truchadas de las importaciones que se hacen en la aduana y que se permiten que se sigan haciendo, eso si lo terminás, la producción de los remedios puede funcionar. Y si los laboratorios privados no quieren producir esos remedios, Argentina tiene una solución que es el CONICET. El CONICET hace décadas viene planteando que puede hacer remedios genéricos de alto nivel, como hace Brasil, que desde hace más de una década viene produciendo remedios genéricos de alta calidad, testeados, no estas porquerías que van a traer de la India, porque la gente tiene que saber que los remedios que vienen de la India produce, el 20% de los remedios que produce en ese país son truchos. El propio gobierno admite que no lo puede controlar eso. Entonces tengamos presente, digo, que la salud, la educación, la comida y evidentemente el sostenimiento de las estructuras básicas del Estado
dependen de este tipo de medidas. Son medidas que tienen que ser tomadas de raíz. El resto es ojalá. Bien. ¿Cómo ves el peronismo hoy? Eh, ¿Es Lo oposición, veo. cómplice? ¿Qué está esperando? No, creo que hay varias versiones o varias vertientes. A mí lo que me preocupa de algunos referentes es cuando te dicen, eh, no, hay que dejarlo gobernar, hay que dar tiempo. Yo me acuerdo que eso lo decían con Macri y así no fue. El problema con Macri era que Macri hizo cuestiones similares, pero las hizo a lo largo de 4 años. Milei las hizo a lo largo de 8 meses. Entonces, yo insisto, por eso te referenciaba antes la situación del país. Cada mes que avanza Milei, es un mes donde la Argentina pierde muchísimo. Eh, los únicos que acá ganan son los especuladores financieros, nadie más. Y por supuesto, bueno, los que trabajan actualmente en comunicación, los trolls y todo eso, que trabajan para Milei. Eh, por eso impulso, digo, la solución institucional es el juicio político, digan lo que digan. Que noto que el peronismo está, por un lado, en las bases, muy enojado. Yo hablo con muchísimos militantes de los espacios más diversos del peronismo, coincidimos plenamente en todo, de hecho muchos se acercan ya a esta altura a preguntar, bueno, ¿qué hacemos? Esto es real, Mm. eh, porque no saben ya para qué lado, digamos, parar, porque sus dirigentes no los están conteniendo. Y por el otro lado veo que, salvo algunos dirigentes que me parecen importantes, que yo, por ejemplo, me parece muy coherente con los matices que puedo tener, Ricardo Quintera, algunas cosas que dice que me parecen que están muy buenas, o algunos dirigentes de ese calibre, pero en general digo, veo que el peronismo en nivel de conducción está muy cómodo. Eso es lo que me preocupa. Está muy cómodo haciendo una oposición, digamos, meramente virtual, con algunos comunicados, pero no veo ese peronismo con la fuerza que tiene el PJ, que tiene diputados, que tiene senadores, que tiene gobernadores, que tiene concejales, intendentes. Esa fuerza hoy no la estoy viendo en la calle, la gente tampoco, por eso la gente se está empezando a enojar, ya no solamente con Milei, sino también con el PJ, Claro. ¿no? Que ahora se enfrasca en un internismo permanente y digo, muchachos, están peleando una interna mientras el país se está incendiando. Realmente me parece una cosa bastante estúpida. ¿Vos Sin cómo? pertenecer a este espacio. Sí, sí, sí. ¿Cómo te definís vos? No, yo soy nacionalista, pertenezco a la línea San Martín Rosas Perón, orgullosamente argentino y esa es mi línea política. Cuando yo hablo siempre digo del nacionalismo, el nacionalismo es la expresión más genuina dentro del peronismo. Porque Claro. Perón, digamos, Perón no es que era peronista, Perón era nacionalista. Era un hombre que justamente reivindicaba no solamente San Martín, sino que hay que ponerse en el año 1940 y reivindicarlo a Juan Manuel de Rosas, que según los libros de historia era el tirano sangriento. Obviamente Perón encarna el nacionalismo en el siglo XX, pero como siempre digo, en el siglo XXI, por eso me defino esencialmente como nacionalista, porque tomando el legado evidentemente del peronismo, hay que tener presente que los desafíos de este siglo son totalmente distintos. No se hubiera nunca pensado, Perón creo que no hubiera enfrentado o sea, no es que no hubiera enfrentado, no hubiera imaginado quizás el mundo tal cual está ahora, tan dividido, donde ya no está la cortina de hierro, donde es un mundo multipolar, donde Rusia cambió, China cambió, Estados Unidos cambió, las potencias cambiaron, hay potencias emergentes como India, y la propia posición de Argentina, geopolítica, que en el siglo XX era totalmente estable y segura. Yo lo quiero decir, la existencia de la Argentina en el siglo XXI no está garantizada en absoluto. ¿Por qué? Porque realmente en la guerra de recursos y en la densidad de población que nosotros tenemos, estamos muy mal. Estamos con una baja de la tasa de natalidad. Acá hay chicos, esto la gente tiene que saberlo, por lo menos acá en Buenos Aires y no sé si en el resto del país, pero hay un informe muy serio donde no se están pudiendo armar los cursos de los jardines de infantes por falta de chicos. O sea, nos estamos extinguiendo como comunidad. Esto es muy grave. Entonces, insisto, cuando un territorio queda vacío, otro va a venir a ocupar. Entonces, por eso insisto que hoy más que nunca tenemos que ser nacionalistas y ser conscientes de la realidad que nos está rodeando, pues pensamos que tenemos el futuro asegurado y realmente la existencia de la Argentina no está asegurada. Milei, bueno, le dice zurdo, comunista, todo el que piensa distinto a él, ¿no? Todo el que está en la vereda de enfrente es zurdo, comunista. Y también hay una propaganda que quería preguntarte, ¿por qué crees vos que todo lo vinculado con el nacionalismo tiene ese mote o se lo tilda de derecha, de facho? Si vos consideras que es una propaganda y para quién sería funcional esa concepción, ¿no?
que mucha gente dice, no, son nacionalistas, enseguida, o mucha gente dice, no, son fachos. Sí, es cierto, no es un error conceptual, me parece que justamente no se ha entendido el nacionalismo. Evidentemente hay diferentes vertientes del nacionalismo, digamos como hay diferentes vertientes del peronismo, diferentes vertientes de los radicales, etcétera, etcétera. Nosotros defendemos un nacionalismo argentino con una fuerte concepción de la justicia social. Entonces, ojo, a Perón mismo le pasó eso. Digo, a Perón cuando le hacen la campaña en el 46 le decían contra el eje nazi-fascista. Sí, que era milico, Digo, era milico. y era militar, claro, entonces bueno, viste, y toda la cuestión, que si estuvo en Roma, y ya le pusieron un montón de etiquetas. Entonces yo digo, la gente lo que tiene que entender, o comprender, lo que le invitamos a que lea, es que el nacionalismo justamente es lo más argentino que pueda haber, y que nosotros justamente creemos en un nacionalismo con patria y en un socialismo con pueblo. Es una gran definición que se ha dado dentro del peronismo que yo la tomo. Es decir, nosotros no le tenemos miedo a la palabra socialismo, porque el socialismo sano, esto lo ha explicado Perón, es algo muy positivo. Una cosa distinta es el comunismo, o el marxismo, o el trotskismo, con esas ideas que tienen, que evidentemente están muy lejos de la cosmovisión cristiana y humanista que tiene el peronismo y que obviamente tiene el nacionalismo. Pero realmente esa concepción creo que le es funcional a quienes y a los globalistas, justamente entonces después un chico que piensa que es ser de derecha, y bueno, ser de derecha, no sé, es odiar al Estado, a la educación pública, a la salud pública, etcétera, etcétera. Pero ayer vimos, justamente, repudio todo hecho de violencia, pero vimos que justamente un influencer que se metió libertario, que se metió en el medio de una marcha y terminó corriendo, lo terminó salvando la salud pública, porque lo terminó rescatando el SAME y terminó en un hospital público. Si a ese chico hubiera esperado que lo rescate el mercado, bueno, hoy por hoy no la estaría contando. Así que así funcionan las cosas, digamos, ¿no? El Estado siempre está presente y el Estado salva. Y le salvó la vida a este chico. Bien, te voy a hacer un ping-pong ahí, con 4 o 5 nombres. Cristina Fernández. Cristina Fernández es una dirigente que tiene que hacer una fuerte autocrítica con todo lo que ha pasado. Realmente me parece que, más allá, digamos, de las consideraciones que cada uno puede hacer, hay que hacer tiene que hacer una autocrítica de cómo o sea, creo que gran parte de la responsabilidad de que haya llegado Milei también la tiene la gestión de ella. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, coincido en muchas cosas, en otras no. Yo siempre lo marco. En el aspecto geopolítico no tengo coincidencias, no lo llamaría nunca a Netanyahu compañero, yo lo llamaría genocida. Y creo que hay cuestiones que en ese sentido no coincido. Coincido en otras cuestiones. Me parece importante que él reivindique el nacionalismo y me parece importante lo que él intenta hacer. Pero bueno, insisto, tenemos matices en esos aspectos. Santiago Cuneo. Me parece muy valiente como un periodista que dice las cosas que hay que decir. Realmente lo escucho. Tengo mis matices también, quizás yo en algunas formas soy distinto. Me parece que a veces hay que tener un poquito más de cuidado con las palabras, pero me parece que hoy por hoy es una figura muy interesante y realmente me parece que muchas de las cosas que dice son grandes verdades que otros no quieren decir. La última, Ayerbe. Martín Ayerbe me parece un gran compañero. Lo he conocido una vez, me parece que es un dirigente muy interesante, con propuestas muy interesantes, así que la verdad que coincido con él, como coincido con cuestiones con Guillermo Moreno o con Cunio. Me parece que son dirigentes del campo nacional que hay que valorar y rescatar. Atención, compañero, despierta, que es la hora de otro renacer. Nuestra patria nos llama a la lucha, nuestro líder nos llama a vencer.